Bienvenido a la mejor clase que vas a ver dentro de este módulo, ¿sí? Que es cómo validar un edge operativo y cómo construir un setup. ¿Bien? Primero que nada lo voy a hacer así en documento súper aburrido para que prestes atención, ¿sí? Te voy a dejar el mismo documento en la descripción por si quieres copiarlo, simplemente para que tengas en cuenta este tipo de notas. Y te voy a explicar básicamente, primero que nada y principal, qué es un edge, porque probablemente sea una palabra nueva para vos. Bueno, básicamente en resumen, un edge es una ventaja estadística demostrable, es la razón por la cual tu sistema gana dinero de forma consistente a lo largo del tiempo. No tiene nada que ver con tener razón en cada operación, tiene que ver con que tu expectativa matemática sea positiva sobre una muestra grande de trades. Si no puedes explicar en una oración por qué tu sistema debería ganar dinero, no tenés un edge, tenés una esperanza. Entonces, es súper importante entender que tener un edge significa, en criollo, saber que si hacemos paso 1, paso 2, paso 3, 5000 veces, vamos a ganar plata. ¿Bien? Y lo podemos demostrar a través de las métricas. Ahora, el volumen mata la suerte. Esa frase creo que te la grabes en el cerebro, además, si te la puedes tatuar, mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿cuál es el volumen mínimo para traquear? Bueno, esto es probablemente lo que más se subestima justamente en trading, y es que todo el mundo quiere sacar conclusiones rápido, después de 20, 30, 50 trades, y ese es un error enorme, literalmente. Con esa muestra no sabes absolutamente nada, ya que podés tener 23 ganadores seguidos por pura suerte o 15 perdedores seguidos que no reflejan para nada la realidad del sistema. El mercado tiene suficientes variantes, quise decir acá, como para hacerte creer cualquier cosa con muestras chicas. Bien, yo personalmente recomiendo un mínimo de 2000 trades traqueados, que para algunos es un montón. Antes de sacar conclusiones serias justamente sobre un sistema, sé que suena mucho y que la mayoría no llega ni a 200, pero hay una razón detrás de este número, ¿sí? Ahora, quiero que entiendas que vos no vas a tener que hacer ese trabajo porque yo te estoy dando un setup ya comprobado, ya validado. Yo no te estoy dando las herramientas para que vos crees tu setup. Yo ya te estoy dando uno, ¿sí? De hecho, en la clase pasada te di uno así por la cabeza, un setup secundario. Entonces, que ya fue validado, que ya pasó por más de 2000 trades traqueados. Ahora, ¿por qué 2000? Tipo, porque vos dirás, che Mauro, ¿por qué no 1000? ¿Por qué no 500? ¿Por qué tiene que ser 2000 el mínimo? Bueno, con 2000 trades ya tuviste exposiciones a distintas condiciones de mercados, ya sea tendencias fuertes, rangos externos, momentos de alta volatilidad, momentos donde el mercado no se mueve, y eso es justamente lo que necesitas para saber si tu edge es real o si solo funcionó en un contexto específico que ya no existe. Por eso mismo tenemos traders que son rentables inclusive del 2023 hasta la fecha de hoy día, ¿sí? Además, con esa cantidad de datos empezás a ver cosas que con 100 trades son completamente invisibles. Cómo se comporta el sistema en diferentes horarios, qué pasa si tu win rate es diferente, ya sea un lunes contra un jueves, si el drawdown máximo que calculaste justamente es representativo o fue suerte que no apareció y no apareció todavía uno peor. Bueno, todo eso lo da el volumen. El otro punto clave es que esos 2000 trades tienen que ser traqueados de verdad con registro de entrada, salida, contexto de mercado y resultados en Rs. No alcanza con recordar que más o menos te fue bien, porque eso le pasa a la mayoría. La mayoría cuando intenta hacer backtesting, que yo esto lo odio, y es el hecho que vienen y te dicen, no Mauro, me está yendo de maravilla, los últimos 3 meses estoy saliendo positivo. Ok, perfecto. ¿Cuántos trades metiste en esos 3 meses? No, metí 8 trades. Y vos decís, boludo, con 8 trades no sé nada. No, pero tuve 3 meses, ¿entendés? Y miden en tiempo. El problema es que las métricas no se miden en tiempo, porque yo puedo empezar a traquear hoy y le dedico capaz como mucho una hora y no sé, termino de traquear el año que viene y solamente le dediqué una hora. Puedo decir, sí, traqueé un año entero, porque lo empecé el tracker y lo terminé el otro año, pero como mucho metí un solo setup. ¿Me explicó? Yo te puedo decir, sí, hice backtesting un año. Ok, pero ¿cuántas entradas metiste? ¿Cuál es el registro? ¿Me lo podés mostrar? No, no te lo puedo mostrar porque no lo llevé con data y yo siento que me fue bien. Bueno, eso no importa cómo vos te sientas, importan los números. ¿Por qué? Porque las personas mienten, los números no. Entonces, volvemos a lo mismo. El otro punto clave es que esos 2000 trades tienen que ser traqueados de verdad con registro, bueno, entrada, salida, contexto de mercado, etcétera, etcétera. En fin, súper importante el hecho de no cambiar la ecuación, es lo que digo acá. No hay análisis posible y si en algún momento cambiaste una regla del sistema, el contador vuelve a cero, porque ya no estás midiendo lo mismo. Si vos empezás utilizando mi sistema y de repente metés otra estrategia, no sé, combinás mi sistema con ICT
y te empieza a ir bien, eso no significa que tu sistema está siendo rentable. Eso significa que mutaste de sistema, por lo cual es un sistema sin validar. Por lo cual, si te está yendo bien, no sabemos si es suerte, si es mala suerte, y no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está validado. Entonces, súper importante el hecho de tener en cuenta esto. Si vos agregás una nueva regla, o agregás un nuevo indicador, o agregás X cosa, lo que sea, el contador vuelve a cero. Y si vuelve a cero, hay que hacer el laburito de años, ¿sí? Ponerse los pantalones y empezar a traquear a los pavotes. Espero que esto te quede claro, por favor, ¿sí? Te estoy hablando meramente de sistemas. Todo esto de sistemas y demás lo vamos a volver a profundizar en semana 9, 10 y 11. Así que no te preocupes, si hay cosas que no entendés, tranquilo, ya lo vas a entender más adelante. Pero te quiero dar, viste, un poquito de pantallazo de esto que sé que te va a servir. Ahora, métricas a tener en cuenta. Bueno, acá voy a arrancar desde cero porque quiero que esto quede claro, aunque nunca hayas visto ninguno de estos términos. El primero es el win rate. ¿Qué es el win rate? Bueno, simplemente es el porcentaje de trades que cerrás, ya sea ganando o si perdés. Es decir, si de 10 operaciones ganas 6, tu win rate es un 60%. ¿Bien? Es decir, tenés un 60% de tasa efectiva. Suena bien, ¿no? Bueno, la realidad es que esto no sirve para nada. El problema es que este número solo no te dice absolutamente nada, porque puedes tener un 60% de win rate y estar perdiendo dinero si cada vez que ganás poco. Si cada vez que ganás poco y cada vez que perdés mucho. Esto sucede mucho en canales de señales. No sé si estuviste alguna vez en un canal de señal de alertas, pero te ponen, no, pasa que la rompimos, son un montón de TPs y capaz tenés la entrada, tenés 5 TPs y tenés un SL, no sé, del 10% y los take profits son de 0,5%. Y los chicos te ponen, la presión de hoy tocó TP. Y claro, arriesgaste un 10% para ganar un 0,5%. Bueno, por eso también es otro problema con los cuales los canales de alerta no funcionan. Si hay algún tipo que está mirando esto y es proveedor de canales de alerta y acabo de decir esto, le acabo de arruinar el negocio. Pero bueno, fíjense en la importancia de no solamente seguir la métrica de la tasa de win rate. Por eso mismo existe otra métrica que se llama el RR, que es el riesgo-beneficio. Sí, acá lo puse en inglés, que se abrevia RR. Es la relación entre cuánto arriesgás y cuánto puedes ganar en cada operación. Si un trade arriesgás $10 para ganar 200, tu RR es 1.2. Simple, lo mismo. Si arriesgás 400 y perdés 200, tenés un RR 1.2. Si arriesgás 1000 para ganar 2000, tenés un RR 1.2. ¿Sí? Fíjate que el RR siempre es el mismo, simplemente se buscan por porcentuales. Estos dos números de win rate y RR siempre van juntos. Un sistema con 40% de tasa de win rate, pero un RR de 3-1 es perfectamente rentable. Un sistema de 70% de win rate, pero un RR de 1.3 te funde. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con 1.3? Con 3 de stop loss, 1 de take profit. Fíjate que tenés un 70% de win rate, una locura. O sea, estamos hablando de números que solamente el 1% consigue. Pero sin embargo te estás fundiendo. ¿Por qué? Porque tu ratio de riesgo-beneficio es negativo. Entonces hay que verlo siempre en conjunto, ¿sí? De ahí surge justamente la expectativa. Esta es la métrica más importante de todas. Probablemente la expectativa es la primera vez que lo ves, porque no se habla mucho, ya que hay muy pocos operadores. Esa es otra realidad. O sea, la mayoría del contenido que se encuentra en YouTube es una mierda. Y si estás viendo esto probablemente ya sepa que es una mierda el contenido de YouTube. Pero a lo que voy con esto es, préstame atención con esto porque es súper importante y es, ¿qué te dice la expectativa? Bueno, la expectativa te dice en promedio cuánto ganás o perdés por cada unidad de riesgo a lo largo del tiempo. La fórmula, ¿cómo es? Win rate por RR promedio menos 1 de win rate. Bien, si da un número positivo, el sistema tiene sentido matemático. Pero si da negativo, no importa cuánto te guste el setup, cuánto estés enamorado, estás perdiendo guita a largo plazo. Bien, esta es la métrica que te dice si tu sistema tiene un edge real o no, básicamente. Y por último, el drawdown. A ver, volviendo al tema de expectativa, que por ahí si sos nuevo no quedó suficientemente claro. Agarrás esta ecuación, le pasás tus datos de un setup. Ponele que vos tenés un setup que llevas 300 trades traqueados, ¿no? Te vas a ChatGPT, Cloud, la IA que se te cante, copias esto de acá y le pasás los datos de tu setup. Le pasás la métrica de win rate, le pasás el RR de todos los trades y le pasás el RR promedio ganador y perdedor. Bien, y ahí le pasás justamente la ecuación. Decime cuál es, a la IA obviamente le pones, cuál es mi expectativa de este sistema operativo. Y ahí te va a dar
justamente, si es positivo, genial, estás ganando guita. Si es negativo, dejas ese setup a la mierda, por más que te sientas cómodo, porque estás perdiendo plata a largo plazo. Bien. Y por último, el drawdown, ¿sí? Que esto es algo que casi nadie entiende hasta que lo vive, básicamente. Y el drawdown es la caída máxima que tuvo tu cuenta desde un punto alto hasta el punto más bajo antes de recuperarse. Por ejemplo, si tu cuenta llegó a $10.000 y luego bajó a 7.000 antes de volver a subir, tuviste un drawdown del 30%. Esto importa por dos razones. La primera es matemática. Cuanto más grande es el drawdown, más difícil es recuperarse, porque un 50% de caída necesita un 100% de ganancia para volver al punto de partida, ¿sí? Y la segunda razón es psicológica. A ver, si no sabes de antemano cuál es el drawdown esperable de tu sistema, la primera racha mala te va a hacer abandonarlo junto antes de que se recupere. Conocer el drawdown es lo que te permite no romperte mentalmente cuando el sistema pasa por una mala racha. De mi setup principal, ¿sí? El drawdown máximo histórico que existe son en total 8 Rs. Bien, el promedio son menos de 6 Rs, ¿sí? Es decir, un DD menor a 6. Bien, por lo cual este sistema lo vas a ver más adelante dentro del programa, no te preocupes. Pero por lo cual, si vos no sos consciente de cuál es tu DD, es decir, si vos tenés un drawdown menor a 5 con tu sistema, cuando tengas una racha negativa te vas a querer matar. ¿Por qué? Porque no sos consciente de cuándo va a frenar esa racha. Sin embargo, si vos sos consciente de esa métrica, cada vez que te salte el stop, quiere decir que vos estás cada vez más cerca del take profit. No porque vos lo sientas, por una cuestión matemática. ¿Me explico? Por eso son importantes las métricas. Si vos no tenés métricas, los números son los más importantes dentro de este negocio. Cuestiones de estadística, cuestiones de tabla de equivalencia, todo eso son tus mejores amigos. No solamente el sistema, no solamente la checklist. Entonces, bueno, en fin, te voy a dar otro ejemplo de por qué se compran sistemas, porque esto es súper importante, prestame atención. Bueno, ahí finalizamos el tema de métricas, espero que te haya quedado súper claro. Si tienes alguna duda, simplemente pregúntame, no hay problema. Ahora, te voy a dar la explicación de por qué se compra el sistema, porque yo compré sistemas, por suerte, porque tuve la posibilidad y capital para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué se compran sistemas? Bueno, porque construir un sistema desde cero requiere años de datos, miles de trades documentados, capacidad para hacer backtesting riguroso y madurez suficiente para no cambiar las reglas cada vez que el sistema tiene una mala racha. Bien, un sistema comprado a alguien que ya recorrió ese camino te da todo eso resuelto. Las reglas están definidas, las métricas están calculadas, sobre todo una muestra real, y ya sabes qué esperar. Compras tiempo, compras certeza, estadística que vos todavía no la tenés. Con plata, básicamente con billete, te estás ahorrando años de vida, básicamente. Siempre y cuando venga Pepito y te diga, mirá, yo tengo una estrategia rentable. Ok, un gusto, Pepito. ¿Me podés mostrar las métricas? Y si Pepito te dice que no, Pepito es un chanta, básicamente. Pero si Pepito te dijo que sí, asegúrate de dos cosas. Que tenga un volumen de mínimo 2.000 trades y que tenga las 4 métricas principales que te acabo de mencionar anteriormente. Así de sencillo, ¿sí? Si Pepito no tiene eso, Pepito es un chanta. Si Pepito tiene eso, asegúrate que sean positivas. Pepito no te puede demostrar que son positivas, Pepito es un chanta. Pepito te demuestra que son positivas, felicitaciones. Acabas de encontrar un sistema que funciona. ¿Bien? Compralo. Compralo, vas a ganar mucha plata con ese sistema. Bien, ahora, ¿por qué no tiene sentido crear uno desde cero? Porque la mayoría de las personas que intentan crear su propio sistema desde cero terminan cambiándolo cada vez que no funciona durante 2 semanas. Lo cual invalida completamente cualquier estadística que estaban construyendo, ya que crear un sistema validado requiere que las reglas sean fijas, ¿bien? Que la muestra sea enorme y que el trader tenga la disciplina de no tocar nada mientras recolecta los datos. Eso es extremadamente difícil cuando el dinero real está en juego. Bien, tiene mucho más sentido operar con un sistema ya validado, entender por qué funciona y recién después, con experiencia real encima, pensar en modificar o construir algo propio. Por eso no tiene sentido crear un sistema de cero. Si vos eras o sos autodidacta, fíjate que te vas a encontrar con este problema enorme. Capaz nunca te pusiste a pensarlo. ¿Por qué? Porque capaz nunca te explicaron cómo validar un edge. No pasa nada, lo estás aprendiendo acá, no te preocupes. Pero personalmente no tiene sentido por este tipo de justificaciones. Prestame atención hasta el final del video porque te voy a dar la otra contraparte. Ahora,
¿Cómo se construye un setup y por qué los traders sin capital invierten tanto tiempo en armarlo? Esta es la otra parte de decir, ok, Mauro, ¿no recomendás crear un sistema? Bien, pero ¿por qué hay gente que lo hace? Presta atención. Un setup es el conjunto de condiciones específicas que tienen que darse al mismo tiempo para que consideren válidas una operación. No es me parece que va a subir porque el MACD me lo está diciendo. No. Bien, es el precio está en este nivel, se dio esta señal, el contexto del mercado acompaña, el RR mínimo está cumplido, ingreso. ¿Sí? Esto de manera resumida, porque en realidad puedes ver un montón de cuestiones. Yo te estoy dando un ejemplo aleatorio. ¿Bien? Si falta una de estas solas condiciones, no ingresas. Así de simple, así de difícil. Para construirlo necesitas definir al menos 4 cosas. ¿Dónde buscas la entrada? ¿Qué señal confirmás que entras? ¿Dónde va el stop loss si te equivocás? ¿Y dónde está tu objetivo? Todo eso tiene que estar definido antes de abrir la operación, no durante ni después. Ahora bien, ¿por qué un trader sin capital se pasa meses o años construyendo su propio sistema en lugar de simplemente comprar uno ya validado? Y la respuesta es directa: no tiene otra opción. ¿Sí? Yo la tenía, yo era editor de videos, yo cobraba bien, yo tenía la posibilidad de invertir. Otra cosa es que me dé miedo invertirla, pero yo podía comprar un sistema. Lamentablemente hay personas que no tienen esa posibilidad, que están abocados al trading al 100%, y no es que tienen miedo de invertir el dinero que tienen, simplemente no lo tienen y están decididos a alcanzar el resultado. Entonces, no tienen otra opción. Bien, un sistema desarrollado por alguien con experiencia, con miles de trades detrás y métricas reales, tiene un costo, y ese costo no es menor. Para alguien que recién empieza y no tiene capital disponible, pagar por ese trabajo ajeno no es una alternativa real. Por eso es súper importante entender que existen este tipo de casos. Una cosa es no entender al tipo que tiene capital, que tiene un numerito en su cuenta y no lo quiere invertir porque le da miedo que lo caguen, porque desconfía de todo el mundo, porque está lleno de paradigmas. Y otra cosa es entender al tipo que sueña todos los días, todas las noches pasa por su cabeza el hecho de ser rentable, poder vivir de esto, y no tiene capital. ¿Bien? Porque vos tenés los dos perfiles. Ambos sueñan con llegar a ser rentable. Uno está dándolo todo, lamentablemente no tiene capital, y el otro está dando el 10%, tiene capital, pero no se anima. ¿Por qué? Porque los paradigmas lo frenan o por un montón de cuestiones ajenas. Pero bueno, acá te estoy dando el ejemplo de por qué los traders sin capital invierten tanto tiempo en armarlo, justamente. Ahora, entonces lo que hace justamente ese trader es invertir lo único que tiene, y lo único que tiene es tiempo. Se pone a estudiar patrones, a registrar trades en demos o en microlotes, a construir sus propias estadísticas desde cero. Es un camino muchísimo más largo y con muchos más errores, porque está aprendiendo sin red de contenido, sin saber de antemano si lo que está construyendo tiene sentido o no. No es que puede llamar a un mentor y decirle, che, ¿tiene sentido construir un setup en base a medias móviles y MACD? No lo sabe. Encima, para colmo, entra a YouTube y pone estrategia de medias móviles y MACD y probablemente le salga alguna. Entonces, ese tipo está literalmente probando a prueba y error con millones de alternativas. Entonces, por consecuencia, muchos abandonan ese proceso. No porque no sirvan para el trading, sino porque la curva es brutal cuando no tenés un punto de referencia validado del cual apalancarte. ¿Sí? La diferencia entre los dos caminos es simple. Uno compra el tiempo, la experiencia del otro, y el otro paga con el suyo propio. Ninguno es incorrecto, pero hay que tener claro en cuál estás y qué implica cada uno. Espero que esta clase te haya gustado. La verdad es una de las mejores clases que creé. Es muy buena. Doy el máximo valor posible sin meterme directamente en los gráficos. Así que nada, espero que esta clase te haya gustado, que hayas tomado nota, y nos vemos en una próxima clase.